Arrancamos la administración y le planteaba yo la dificultad y las ganas de hacer un coliseo cubierto. Coliseo que inició uno de los mejores alcaldes que ha tenido el municipio de Villa María, el compañero Alberto López Osorio, exalcalde, y que por las situaciones propias de la administración no determinaron, y usted, sin dudarlo, dijo: alcalde, vamos a construir ese coliseo y vamos a entregar esa obra a Villa María, al departamento de Caldas y al país. Yo le quiero decir a todas las personas que están aquí, nosotros colocamos unos recursos, pero sin el compromiso, la convicción del señor gobernador Mario Aristizábal Muñoz, esta obra no lo hubiésemos podido realizar. No me queda más que decirle, señor alcalde, vamos a buscar la manera. Doctor Carlos Arturo Feo, muchas gracias por el apoyo por parte de la industria licorera de Caldas. Señor alcalde, enfrente de la selección nacional, el Pibe, el Tino y todos ustedes, los queremos de corazón. Les agradecemos por estar aquí en la ciudad de Villa María. Qué bueno, vamos a buscar la manera de seguir haciendo este tipo de evento en los diferentes municipios del departamento de Caldas y esperamos la presencia de ustedes. Y queremos que la pena no sea muy grande para este otro gran equipo que está hoy en día representando por la industria licorera de Caldas, Duván, Sergio, todos estos queridos amigos. Este es un maravilloso espectáculo deportivo. Es así y es lo que venimos buscando. Como apoyamos a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en este tipo de espectáculos, en este tipo de eventos. Alcalde, buscaremos la manera para que en el presupuesto del año entrante podamos provisionar los recursos y que Villa María tenga su cancha sintética. Vamos a luchar por eso. Usted ha demostrado transparencia, buen manejo de los recursos, inversión social, inversión deportiva y cultural, y se merece por parte de la administración departamental ese gran apoyo. Esperamos entonces que el año entrante estemos inaugurando la cancha sintética del municipio de Villa María y esperamos obviamente la presencia de ustedes. Amigos villamarianos, muchas gracias por acompañarnos y un viva por este maravilloso espectáculo. ¡Que viva Villa María! ¡Que viva el departamento de Caldas! ¡Que viva Caldas, nuestra mejor empresa! Muchas gracias.